Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en nuestro estudio de la Escuela Sabática en la Asociación General. Tenemos una nueva lección para presentarle, la lección que habla de escapado de la muerte a través de la fe. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel y queremos entrar en los detalles de esa lección maravillosa. Pero antes de eso queremos hacer una oración en silencio. Cada uno puede orar en ese tiempo. Invitemos el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda explicarnos la palabra de Dios. Amén. Como siempre vamos a hacer un repaso de la estructura de la lección. Escapado de la muerte a través de la fe. Tenemos una serie de lecciones que están hablando de diferentes héroes de la fe. Y hoy día tenemos un otro héroe que es muy importante para estudiarlo. La introducción de nuestra lección habla de la hospitalidad con gran riesgo. Tenemos las espías que envió el príncipe de Israel para que ellos puedan ver cómo pueden conquistar una de las ciudades más grandes y más poderosa de Canaán, que fue Jericó. Y esas espías entran en esa ciudad y vamos a ver qué ha sucedido. La introducción de la historia, que prácticamente es bien conocida también para los niños, pero tiene un contexto muy interesante, muy importante, y podemos hacer paralelos también con nuestra vida espiritual moderna en nuestros días. Tenemos 3 preguntas en la introducción y todas las 3 preguntas prácticamente se pueden unir y una misma exposición, porque hablan de la historia, del desarrollo de la historia, cómo entraron las espías y cómo entonces lo protegió la ramera Rahab. Tenemos el otro subtítulo, la fe de Rahab. Y vamos a ver en qué riesgo hizo esta mujer, cómo se arriesgó la vida, qué tipo de fe tenía, cómo se realizó, cómo se demostró esta fe. Y eso lo podemos ver en esa pregunta. Después viene un otro subtítulo, acuerdo entre Rahab y los espías. Vamos a ver que esta fe de Rahab fue una fe muy avanzada, una fe muy activa. Entonces ella entró hasta y hizo un contrato con los espías en un futuro que prácticamente solo un profeta podía ver, pero ella sí tenía una fe tan viva, tan fuerte, que ella podía hasta prevenir o prever el futuro. El otro subtítulo, la salvación realizada, es el fruto de una fe semejante. Pero vamos a ver que en el caso de Rahab, ella salvó no solo su vida, pero también salvó la vida de su familia. Y aquí entra también la última pregunta, donde podemos hacer un llamado para nuestras visitas, hermanos, hermanas interesados, para que ellos también hagan un pacto con el Señor, porque de esa manera ellos también pueden salvar su vida de la misma forma como Rahab la hizo. Con la ayuda de Dios queremos entrar ahora en los detalles de la lección, analizando cada pregunta por separado. Y gozamos de la presencia de nuestra querida hermana Raquel y podemos escuchar sus comentarios también. La primera pregunta, Raquel: ¿quién proveyó hospitalidad
a los israelitas que fueron enviados a espiar en la tierra de Canaán. Bien, aquí encontramos en esta pregunta el momento histórico en que nos estamos centrando. Sabemos que aproximadamente hacía 38 años, 12 espías fueron enviados también a revisar la tierra, a espiarla. Sabemos que fueron uno por cada tribu, entre ellos Josué, que ahora era el dirigente de la nación, y Caleb. En ellos Dios encontró un otro espíritu y ellos testificaron de la condición de la tierra y aseguraron la victoria que se podía conceder y que podían recibir por la gracia de Dios. Ahora Josué ha recibido la comisión de Dios de tomar la ciudad de Jericó. Conocemos también que Dios previó la estrategia de la conquista de la ciudad, pero antes de esto Josué elige 2 hombres, secretamente lo hace y los envía para que reconozcan la tierra y la ciudad de Jericó como tal. Josué era consciente que la toma de esta ciudad era definitivamente impactante para todo el resto del territorio de Canaán que debía ser conquistado. La victoria sobre esta ciudad, la cual Dios ya le había previsto, era altamente significativa en ese contexto. Entonces, ahora hay un plan estratégico de revisar la situación, de ver cómo estaba la gente, si la ciudad estaba haciendo algún tipo de preparación para la autodefensa, qué tipo de logística se estaba manejando en ese momento. Y en ese contexto específico son enviados estos 2 espías. Posiblemente ellos llegaron cerca del atardecer, cuando los campesinos regresaban de cultivar las tierras para entrar en la ciudad antes de que las puertas se cerraran y quedaran a salvo cuidado. Y en ese momento ellos se filtran también con el resto de los ciudadanos de Jericó, esperando pasar desapercibidos. Sin embargo, no fue así. Nos consta que inclusive procedieron a alojarse en una de las casas, pues que también podía pasar muy desapercibida, y aquí encontramos a Rahab y su casa y también su actividad en ese momento o anteriormente, siendo una ramera. Y ese es el contexto específico en el que nos estamos encontrando en este momento. Muchas gracias. Debemos entender que Rahab es parte de una civilización muy avanzada. En el cuadro que está en el fondo tenemos algunas ruinas que quedaron de Jericó hasta nuestros días. Y podemos ver que de estas ruinas, que esta ciudad fue una ciudad hermosa, muy bien construida, con ornamentos hermosos, muy ricas, con templos de muchos dioses paganos y adoración, mucho oro y plata, gente con mucho dinero. Entonces en esa ciudad vivía Rahab, y vamos a ver que esa Rahab fue una mujer bien conocida en la ciudad, hasta el rey la conocía bien, y de una manera vemos que esos extranjeros, ocultando su presencia, entraron en una casa de rameras. Parece que como todos los extranjeros usan ese tipo de lugares, parece para ocultar su presencia, encontraron esa forma la más oportuna. Pero vamos a ver que eso todo fue prácticamente inspirado y guiado por el Señor, y vamos a ver cómo se desarrolla la historia entrando en la segunda pregunta. ¿Y quién se le informó que los israelitas habían llegado a Jericó? Bien, aunque ellos habían intentado pasar desapercibidos,
No conocemos las razones por las cuales fueron identificados, pero es obvio que el rey sospechaba que iba a haber un ataque israelita. Así que toda la fuerza armada y de protección de la ciudad estaba en alerta y se controló todo el flujo de personas que entraron en la ciudad. Y se constató entonces aquí y se dio el informe al rey que habían entrado hombres de los hijos de Israel y que habían llegado esa noche y que estaban en la ciudad, obviamente porque habían entrado. Bien, inmediatamente el rey manda la orden porque estos espías identificaron exactamente a dónde se dirigieron, sabían que estaban en casa de Rahab y ahora viene la orden real que le dice a Rahab, saca a estos hombres porque ellos han venido a espiar la tierra. Bueno, eso quiere decir que el rey estaba en alta tensión en ese momento. Sabemos por la descripción posterior que la ciudad estaba en alarma, tenían temor, estaban haciendo preparativos especiales y por eso había ese control de las personas que entraban y obviamente los querían para tomarlos y ejecutarlos. Ese era el propósito definitivo como tal. Y ante esa situación extrema entre la vida y la muerte, veremos cómo esta mujer actúa, se identifica y demuestra quién es realmente. Muy interesante. Podemos ver que prácticamente Rahab fue una mujer bien conocida, el rey la conocía, una mujer que tenía su propia casa y un lugar bueno, un lugar en la pared, en la muralla de Jericó. Entonces vemos también que esa mujer fue una mujer muy práctica, muy activa y muy sabia. Y eso se refleja muy bien en la próxima pregunta 3, que fue la respuesta a los mensajeros del rey. ¿Qué hizo Rahab? Ella prácticamente tenía dos opciones: o entregar las espías y demostrar su fidelidad al rey, que seguro le reflejaría con más confianza de la realidad en esta ciudad, y de otra manera podía esconder las espías con riesgo de su vida, y que prácticamente es que eligió Rahab en esa situación tan difícil. Bien, nos damos cuenta que Rahab era una mujer de acción e iniciativa y de capacidad de rápida intención. Cuando ella ve que estos mensajeros vienen del rey, inmediatamente realiza una estrategia de acción. Y es obvio para ella que vienen a buscar a estos hombres. Por lo tanto, como las casas eran planas del techo y posiblemente fue en la cosecha de la cebada o de la linaza o del lino de aquel entonces, toda la cosecha se encontraba en la parte superior para ponerla a secar. Este elemento fue significativo porque ella reaccionó rápidamente, llevó a los dos hombres al techo y los cubrió, los escondió en los manojos de lino que estaban en el terrado para secar. Bueno, cuando ellos quedan ocultos, ella desciende y en forma totalmente controlada y muy dueña de sí misma, le comunica al rey y le dice: sí, han venido unos hombres aquí. Ella dice, ahora empieza la primera mentira, no supe de dónde eran. Segundo, dice que ya se han ido, esa es la segunda mentira. Y no sé a dónde han ido, esa también es otra tercera mentira. Cuarta mentira más: seguidles a prisa, ahora la quinta, y los alcanzaréis. Bueno, ella había creado un plan
para los 2 espías y ahora les hacía un plan a los otros. Y eso es interesante, porque para que sea más convincente su estructura argumentativa, obviamente no podía negar que habían venido, porque al rey le habían dado la noticia de que esos hombres habían entrado en su casa. Entonces eso no lo va a negar. Ahora, lo que hace ella es que ella se distancia y dice, yo no sé dónde vienen, yo no sé a dónde van, lo que sé que se han estado y ya se han ido y hace poco. Así que rápido, porque aún los podéis alcanzar. Ella estaba arriesgando su vida, porque ella no sabía si el rey le iba a creer o no. Si iban a mandar revisar toda la casa y que entonces los iban a encontrar. O sea, era un acto de pura fe, querer proteger, escondiendo así a estos hombres que realmente para ella eran desconocidos y que porque ella tenía que arriesgar su vida por esos 2 extranjeros. Nosotros sabremos posteriormente por qué lo hizo, pero lo que nos demuestra aquí es algo importante. Nunca el fin justifica los medios. Ella era una mujer pagana, su comprensión del verdadero Dios era muy limitado, como veremos. Eso no le impidió hacer el bien, lo cual es significativo, porque a veces pensamos, bueno, para hacer algo bien hay que conocer toda la doctrina. Ella actuó de acuerdo a principios. Y en ese sentido, claro, usó esa maniobra de mentira que no es justificable ni puede ser aceptable para un hijo de Dios que tiene el conocimiento de la verdad. Muchas gracias. ¿Y qué vamos a hacer si nuestra vida está en peligro? Y si la vida de algunos de nuestros hermanos está en peligro y para esconderlo podemos usar la mentira, así como la hizo Rahab. No. Bueno, los testimonios clarifican que no se puede. No hay mentiras blancas o mentiras buenas y mentiras malas. En ese caso, la transgresión de la ley de Dios es transgresión de la ley de Dios y no la podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros es controlar los eventos y hacer mejor planes para evitar cualquier tipo de mentira? Eso sucedía en el tiempo de persecución en el pasado, cuando por ejemplo la distribución de escuela sabática fue prohibida por ley, entonces no se entregaban esos panfletos a la mano porque entonces si se atrapaban algunos de los hermanos debían confesar y debían entonces o mentir o decir quién entregó ese tipo de literatura religiosa. Entonces las escuelas se dejaba delante de la puerta de la casa, entonces cada uno decía, yo encontré esa literatura adelante de mi puerta. Entonces no, sin mentir se podía ocultar el trabajo de la iglesia. Hay formas y Dios no puede mostrar cómo hacerlo sin transgredir la ley de Dios. Pero la pobre Rahab no sabía, ella usó los métodos que conocía como una mujer pagana y lo hizo de un corazón lleno de fe y confianza en su poco conocimiento en ese Dios, el Dios de Israel. Vamos a ver la próxima pregunta. A pesar de ser pagana, ¿qué gran fe poseía esta mujer? Es interesante que inmediatamente que estos hombres se van, ella asciende al terrado y antes de que ellos se durmieran, y parece que ya era oscuro, y realmente ellos estaban en una situación de tensión, pero mantenían la paz, porque dice que antes de que ellos se durmieran. Ella declara varias frases que nos permiten conocerla mejor y ver cuál era la condición de la ciudad y la opinión genérica que tenían los habitantes de esta. Primero, ella dice sé, y habla en primera persona, así que ella es la que está convencida. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella usa el nombre del Dios de Israel.
y afirma enfáticamente que ella está convencida y sabe que Dios les ha dado la tierra. Esta primera frase es impactante absolutamente. ¿Cómo ella lo sabía? El hecho es que lo afirma. Bien. Y ahora vienen las razones por qué lo dice. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vuestra. Así que toda la población de la ciudad y del área completa de Canaán estaban con temor. Tenían miedo de Israel. ¿Y por qué? 1. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Ellos sabían que hace 40 años ellos habían salido de Egipto, que Dios los había liberado del mayor imperio conocido en el mundo de aquel entonces. Que además, para liberarlos de los egipcios, Dios había partido el Mar Rojo, lo cual era algo espectacular. Bien, además de eso les dice, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, y da los nombres, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Así que habla de un evento al origen, hacía 40 años, su punto de partida, y ahora, después de 40 años, los localiza con la última victoria doble que habían conseguido. Vemos que ella tenía una forma muy lógica, estructurada y argumentativa de presentar lo que ella creía. Y entonces dice, como todos han escuchado esto y lo saben, no hay aliento en el hombre alguno. Así que todos tenían temor. Si el Dios que estaba con ellos había hecho tales cosas, ¿qué esperanza? Ellos no podían hacer nada. Entonces viene algo todavía más impactante. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así que ella afirma tajantemente, primero, sé que Dios os ha dado esta tierra. Y que el Dios que vosotros adoráis es el único y el auténtico, porque es Dios en el cielo y es Dios en la tierra. ¡Qué maravillosa expresión es esta! Ella fue capaz de entender los eventos del tiempo, del momento. Ella comprendió el movimiento de las circunstancias, porque aceptó por fe al verdadero Dios, considerando las evidencias que tenía a su disposición. Muchas gracias. También entendemos que el poco conocimiento que esa mujer tenía le hizo temer a Dios, le hizo respetar a Dios. Y lamentablemente tenemos, por ejemplo, otros que son hasta parte del pueblo de Dios que no tenían ese respeto de este mismo Dios. Por ejemplo, los mismos espías de Israel que años antes llegaron hasta este mismo Jericó y regresaron pero con un informe terrible, que nunca podemos vencer esta ciudad, que esa gente son, las murallas están hasta el cielo, la gente son grande como... Bueno, sabemos la historia. Pero esta Rahab, que fue una ramera y vivía en una ciudad totalmente pagana y no sabía casi nada de ese Dios, con excepción de algunos rumores que ha escuchado, tenía una confianza y tenía un respeto y una apreciación a este Dios que ni el mismo Israel prácticamente tenía. Y eso, hermanos y hermanas, es que hace a esa mujer tan especial. Le hace un héroe de la fe. Pero seguimos adelante a la pregunta número 5. ¿Qué petición sincera hizo la mujer? Ahora, ella no solo que tenía una visión de qué va a suceder con Jericó y con Israel, una visión que ni los israelitas la tenían, pero ella ya empezó a hacer planes basados a la pura fe. Ella empezó a hacer negociaciones de este momento cuando ya Israel va a ser
o va a tener el dominio sobre Jericó. ¿Qué va a pasar con ella? Bueno, ¿qué petición hizo ella? Es muy interesante que cuando ella toma posición, después empieza su negociación. Entonces, cuando ella dice, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, sé que es el único Dios auténtico, entonces le dice, mire, yo pido que me juréis por Jehová, o sea, por vuestro Dios, ¿ya? Que de la misma manera que yo me he portado bien con vosotros, que por favor tengáis en cuenta lo siguiente, que la casa de mi padre, es decir, la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y de mis hermanas, y todo lo que nosotros poseemos, vosotros lo respetéis, y no solo nuestra vida sea protegida, sino también nuestras posesiones. Y entonces los espías le dicen, bueno, nuestra vida responderá por la vuestra si no denuncias este caso. Es decir, si ella queda fiel al compromiso con ellos, entonces ellos le dicen, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Es interesante que esta mujer no era un ser egoísta, no pensaba únicamente en su salvación, en sus ventajas, en el bien que podía obtener en el futuro. Ella está pensando en su familia más extensa, en sus hermanos, hermanas, madre, padre, y se preocupa en ese momento. Dice, bueno, yo soy la que os ha ayudado, pero por favor ayudad también a toda mi familia extendida. Ella imparte a un número mayor las bendiciones, la misericordia y la salvación que se le está ofreciendo a ella como individuo. Y eso es realmente importante, que la salvación es generosa, la salvación es redistributiva. Cuando ella gozaba de este privilegio, inmediatamente pensó en los demás. Muchas gracias. Y es interesante también que los espías prometieron y la promesa que hicieron fue respetada por Josué, fue respetada por los líderes de Israel, por todo el pueblo de Israel, y que es más sorprendente, fue respetada hasta de parte de Dios. Es increíble la confianza que Dios tiene a sus hijos y a sus obreros, a sus colaboradores. Por eso dice, todo que atáis en la tierra va a ser atado en el cielo. O sea, la iglesia tiene una potestad, una autoridad que Dios le da increíble, a pesar que ellos también fueron gente normal, común, pero Dios respetó la promesa que ellos hicieron. Y siguiendo adelante a la pregunta número 6, ¿qué otro acuerdo hicieron los espías? Porque Rahab no se dejó o no quedó quieta solo en eso, a salvarle la vida de ellos y esconderlo de los soldados. Ella es una mujer de acción, una mujer de mucha fe, de visión, es un líder. Entonces ella montó hasta un plan de cómo salvar la vida de esos hombres. ¿Y qué dijo ella? Bien, llegó el momento en que ellos tenían que salir de la ciudad, obviamente. Ellos no podían permanecer más allí, su vida estaba en peligro. Entonces los hizo descender por una cuerda por la ventana, y como su casa estaba en el muro de la ciudad, ellos salían directamente afuera. Entonces, además de que los saca, les dice, mira, mi plan es el siguiente. Al oeste de Jericó, aproximadamente a 1 milla de distancia, había una cordillera montañosa, bueno, colinas, no montañas muy espectaculares, pero que estaban llenas de cuevas. Entonces ella les dice, marchaos al monte,
quedaos allí 3 días escondidos para que cuando este otro equipo de búsqueda que ha salido regrese, vosotros con toda libertad podéis regresar a vuestro campamento. Y eso es interesante porque vemos cómo Rahab se preocupaba, cómo ella iba más allá de lo que se podía esperar de ella. Bueno, ya los había protegido, ya los había escondido. Ahora también los dejaba salir. No, ella iba más allá y se preocupaba de ellos. Dice, mira, mejor iros allá, quedaros 3 días y después regresáis hasta que vengáis de vuelta para tomar la ciudad. Así que vemos que era una mujer generosa, cuidadora, amante del bien y de hacer bien a las personas. Bueno, entonces ya habían hecho la negociación. Y ahora ellos le dicen, bueno, está bien, nosotros prometemos que te cuidaremos a ti, protegeremos tu vida, tus propiedades, tus posesiones, las tuyas, las de tu familia, pero hay una condición para esto. Cuando nosotros vengamos a tomar la ciudad, todos tienen que estar dentro de tu casa. Si algún miembro de tu familia está fuera de tu casa y muere en la ciudad, nosotros no somos culpables. Si alguien muere dentro de tu casa, sí somos culpables. Ese es un punto. Segundo punto, tenía que haber una identificación. Y ahora ese cordón de grana que tenía que colgar de la ventana por la misma que los descolgaron. Así que el salvar a otros nos trae salvación a nosotros. Porque esa ventana era la prueba de la salvación para ellos. Iba a ser la prueba de la salvación para ella también. Recordemos que el color grana tampoco era en vano. Sabemos que las puertas de los egipcios no estaban marcadas, mientras que las puertas de las casas hebreas todas estaban marcadas en los postes y el frontal con la sangre del Cordero Pascual. Y esa era la señal para quedar en vida todos los primogénitos. Así que tenía que haber esas dos condiciones. Tenían que estar en la casa con ella y esa grana, ese cordón de grana tenía que colgar de la misma ventana de donde ellos salieron. Y esto es importante. Igual que la gente para salvarse tenía que ir al arca, el lugar de salvación es siempre uno y específico. Si los miembros de la familia de Rahab querían salvarse, solo en la casa de ella. Si hoy nosotros nos queremos salvar conociendo la verdad, tenemos que estar en la iglesia. Ese es el lugar en el que nos corresponde estar. Ahora, más todavía, esa señal del cordón de grana es interesante cuando Rahab lo coloca. Inmediatamente que ellos descienden de la ventana, ella coloca el cordón de grana desde ya. O sea que ella estaba absolutamente identificada con el pueblo de Dios, absolutamente cierta de la conquista de la ciudad y de la salvación. Ella ya había tomado partido, ya había tomado posición por el pueblo de Dios y lo demostró desde ese mismo día. Muchas gracias. Es interesante que ella consideraba las espías más cercanas que de su propia nación. Desde el momento cuando ella decidió a seguir este Dios, las espías, los dos representantes de Israel prácticamente se convirtieron de como que sus propios hermanos. Ella tomó un cuidado de ellos que ella no hizo a su propio pueblo. Eso es también una señal de la fe genuina. Cuando nosotros nos unimos a Jesús, entonces proviene eso refleja una unidad con los otros hermanos de la fe dentro de la iglesia. Y si hay una falta de la unión, es porque también es una falta de fe, es una falta de unión con Cristo. Por eso debemos siempre considerar
este asunto muy seriamente. Pero siguiendo adelante vamos a ver que proviene o viene una salvación. Y viene una salvación para esta casa y también de toda la familia de Rahab. Y vamos a ver cómo en esa ciudad de tanta idolatría, de tanta una ciudad llena de corrupción y riqueza, esta mujer fue sensible de la influencia del Espíritu Santo. Ella reconoció y podía predecir el destino de la ciudad y el destino de Israel. Así que tenemos mucho ánimo en esta historia, porque tenemos mucha esperanza también para cada uno de nosotros, los pecadores. Podemos alcanzar la salvación por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Conforme de eso acuerdo, ¿qué pasó con Rahab y su familia cuando cayeron los muros de Jericó? Es interesante que la casa de Rahab estaba en el muro, tenía una ventana en el mismo muro. Y sabemos que no solo el pueblo de Israel respetó la promesa de las espías, pero Dios mismo, con sus milagros, respetó esta promesa. Y me imagino que el resto de la muralla se cayó, pero no a este lugar donde estaba la casa de Rahab. Es muy importante considerar que Dios había dicho que la ciudad de Jericó era anatema, estaba maldita. Y sabemos que todo lo que estaba en ella y todos los que estaban en ella fue destruido por fuego. Ahora, la única que vivió fue Rahab, con todos los que estaban en su casa. ¿Sí? Y después sabemos que cuando la ciudad fue tomada, Josué ya había sido informado antes por los dos espías, y ahora manda que vayan a la casa de Rahab, dice, y hacedla salir de allí. Así que ella cumplió estrictamente las regulaciones que se le dieron, que ella tenía que estar dentro de la casa. Así que ella estaba ahí, allí estaba también todo lo que era suyo, y allí estaban su padre, su madre y sus hermanos, y toda la parentela. Así que, y sacaron a toda su parentela, así que eran bastantes de los miembros de su familia, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Así que ellos se salvaron completamente. Ella cumplió la regulación que se le dio, el pueblo cumplió su misión, y Dios respetó este trato que se había hecho de proteger a Rahab y a toda su familia y todo lo que tenía. Y ahora viene algo muy importante. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Así que se convirtió en un miembro activo del pueblo de Dios. Y eso es realmente muy importante, porque primero la sacaron fuera del campamento, porque seguro como ella se veía, cómo se comportaba, no procedía para ser miembro del pueblo de Dios. Así que primero ella quedó fuera del campamento de Israel, y después se nos dice que habitó entre los israelitas hasta hoy. Así que hubo un proceso para que fuera insertada dentro del pueblo de Dios, y sabemos que eso fue así. Y es realmente importante que su reputación, su origen, su cultura, la forma en que había sido criada, no implicó un impedimento para que ella tomara una posición correcta en favor de Dios y de su pueblo. Y Dios se lo tomó en consideración, indistintamente de lo que ella había sido, indistintamente de su origen como cananea, de que era completamente idólatra, como cananea es lo que había conocido. Ahora ella había estado dispuesta a dar un vuelco completo a su vida, en todas las condiciones, abandonar su nación, sus tradiciones, su cultura, su estilo de vida, y adoptar completamente la forma de vida que Dios había instaurado. Así que no hay impedimento para seguir a Dios.
y Dios no nos coloca ningún impedimento, ni nos echa en cara algo del pasado. El Señor nos acepta cuando nosotros lo aceptamos a Él. Así es, así es. También podemos ver que la fe viva se revela en varios elementos y varios principios. Primero, que Rahab intercedió por sus padres. Sí. Y el espíritu de interceder por otros lo vemos en Abraham, lo vemos en apóstol Pablo, lo vemos en todos los héroes de la fe, que siempre negocian la vida de más, que quieren compartir la vida y la bendición. Un otro principio vivo de la fe es la obra misionera. Vemos Rahab, qué misionera activa es ella. Ella llenó toda su casa, ella pudo convencer todos sus padres, sus madres, sus hermanas. Bueno, vemos que algunos otros que fueron del pueblo de Dios, como Lot, por ejemplo, apenas salvó su mujer y sus 2 hijas, y nadie más lo creía, nadie más podía convencer, pero Rahab sí. Ella pudo convencer mucha gente. Ella tenía el espíritu misionero. Y eso es, hermanos y hermanas, una de las señales de la fe correcta, de la fe viva. Porque si nosotros no tenemos el deseo de compartir con otros ese mensaje tan hermoso, es porque quizá algo con nuestra fe no está completo. Pero Rahab, con el poco conocimiento de Dios que ella tenía, ella podía reflejar enteramente una fe genuina, una fe poderosa, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adelante y vamos a ver en la pregunta 8 el fin de la historia, el fin de esta lección. Según el Nuevo Testamento, ¿qué llevó a Rahab a proteger a los israelitas? Por la gracia del Señor, ¿qué puesto prominente ocupó ella en la línea mesiánica real? Ahora viene no solo una bendición de salvación y vida eterna, pero también un honor increíblemente grande. Bueno, la fe fue el elemento significativo que marcó una diferencia. Por eso dice, por la fe no pereció juntamente con los desobedientes. No es que el Señor eligiera a Rahab, ella eligió a Dios. Entonces, esa es la diferencia. Es decir, la decisión de que murieron los ciudadanos de Jericó era porque ellos no querían aceptar al verdadero Dios. Rahab lo hizo y se salvó. Entonces, el elemento de la salvación tiene que ver con un acto sincero de toma de posición y de obediencia. Estos 2 elementos están estrechamente ligados. Tenemos otro elemento más, además de la fe y de la obediencia, y ahora son las obras, es la fe que obra por amor. Y entonces en Santiago 2:25 se nos dice, no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿No fue por esa razón? Esa es la pregunta. Ella actuó. Esa fe le llevó a tomar una decisión, protegerlos, cuidarlos, salvarlos, darles la opción a salir y a poder cumplir todo el propósito por el cual habían venido. Lo que creemos se demuestra por la forma en que decidimos, actuamos y nos conducimos. Y vemos que en Rahab fue totalmente consecuente. Lo que ella afirmó creer, lo llevó hasta las últimas consecuencias, aunque fuera solo ella. Aunque la ciudad no lo aceptara, aunque los demás no creyeran lo que ella creyera, estuvo dispuesta a realizar una acción de ruptura con el pasado y enfrentar ese futuro con Dios. Y entonces llegó el momento álgido. Después de que ella llegó a ser parte del pueblo de Dios, contrajo matrimonio con un hombre de la tribu de Judá,
Y en la genealogía de Jesucristo se encuentra exactamente este elemento. Así que ella se casó con Salmón, de acuerdo al informe genealógico, y se encuentra en los ancestros del Señor Jesús. ¡Qué magnífico objetivo en su vida! Algo que ella ni siquiera podía imaginarse, llegó a ser. Superó sus expectativas, su conversión, su transformación y su completa entrega al pueblo de Dios. Así que nuestro pasado, nuestros pecados, nuestro origen no son un elemento que nos debe separar de tomar una decisión firme a favor de Dios. Muchas gracias, Raquel. Queridos hermanos, yo creo que es una lección muy linda, muy hermosa, que de que podemos aprender muchas cosas. El punto principal de mi punto de vista es que Rahab fue una mujer que creció y se formó en una ciudad corrupta, una ciudad terrible, una ciudad de mucho oro y plata, una ciudad de idolatría, muy fuertemente representada con los templos y las riquezas. Una mujer que tenía una vida fuera del moral, pero eso no le impedía a convertirse, entregar su vida a Cristo y ser elevada hasta ser una parte de la línea real de nuestro Señor Jesucristo. Así que, querido hermano y hermana, ten buen ánimo. Entrega tu vida a nuestro Señor Jesucristo. No miras en el pasado. No dejas los pecados que te aparten de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gloria y el amor que Él tiene al pecador son sin medida, grandes y hermosas. Que Dios le bendiga y le guarde y que tengan un feliz sábado. Con la ayuda de Dios, nos encontremos otra vez en la próxima semana. Amén.